Hola, esta es una teórica para la materia de ilustración. Ya hicimos el rostro con todas sus proporciones, sus partes. Ahora vamos a extender un poco hacia toda la figura humana. A ver, la consigna es, para empezar, entender y poder captar las proporciones. Poder realizarlas en un croquis, en un boceto, en un dibujo simple. Independientemente del estilo, lo que tenemos que aprender y asimilar son las proporciones del cuerpo humano para después poder hacerlo en movimiento, en escorzo, en fin. Fíjense, acá están representadas las formas y las relaciones de las partes en función de un módulo que es el rostro, la cabeza. De un hombro al otro son 2 cabezas y media, fíjense, hasta el codo, hasta la zona de la pelvis, hasta las rodillas, la cintura. Todo está representado en función de el módulo cabeza, ¿sí? Entonces, acá se divide en 8 cabezas. A veces la figura humana femenina, por ejemplo, se hace en 7. Si es para un dibujo de moda, se la estiliza un poco y vuelve a ser 8 cabezas de altura la figura femenina y hasta un poco más incluso. Pero en general es esto, ¿sí? 8 cabezas desde la punta hasta los pies. Fíjense, la primera llega hasta la pantorrilla, la 2 hasta la rodilla, la 3 entre la rodilla y los genitales, 4 los genitales, 5 el ombligo, 6 el pecho, 7 los hombros y 8 la parte de arriba de la cabeza. Incluso ven esto que es un boceto para un estilo manga, donde simplemente el módulo pasa a ser un poco más ovalado. Aquí está de frente, acá está de perfil. Ustedes habían hecho el rostro de perfil, por lo tanto saben cómo hacer una estructura de cada forma. Empiecen a mirar cómo todo se va geometrizando. Esa es la manera de hacer una estructura básica. Fíjense, acá está el módulo de 2 cabezas, 4 hasta aquí. Miren cómo está bien marcado. Y en vez de ser 4 más de acá para arriba, son 3. ¿Qué hace este estilo, esta forma de dibujar, como los dibujos japoneses? Para las figuras femeninas le pone la cabeza impar, o sea, las 4 cabezas de la cintura hacia abajo y de la cintura hacia arriba, lo que sería el torso, con el rostro, 3 cabezas. Si hay que hacer personajes musculosos, forzudos, de eso de Marvel, esta relación de 7 seguramente sería al revés. 4 para el torso y el rostro y 3 para las piernas, que van a tener igual su base porque se exageran los músculos de los muslos, en fin. Pero vean que todo es proporcional y fíjense cómo empieza a estructurar geométricamente, que esa es la base. Acá hay una relación exagerada de las figuras geométricas básicas o puras, círculo, cuadrado, cilindro y triángulo, o lo que podríamos decir esfera, cono, pensando en volumen. Pero fíjense cómo todas las partes se van geometrizando. Después, a partir de esta estructura, sí, uno si quiere puede empezar a progresar en el desarrollo del dibujo y hacerlo cada vez más limpio, que estas estructuras geométricas no se noten. Pero lo que interesa para este ejercicio es que entendamos esas proporciones, esta relación, ¿sí? De la cabeza respecto del ancho, la cintura, que todo esté armónico. Fíjense acá un ejemplo más evidente todavía de cómo las partes se van geometrizando. De todas maneras, miren cómo acá
se trata de conservar un estilo, un gesto, de darle un poco de humanización a este muñeco que parece robótico. Pero miren esta mano que cae, esta rodilla, la ubicación de este pie. Esto empieza a tener un poco más de gracia. Bueno, persona de frente, de perfil y de semiperfil. La estructura geométrica fue la base de esto. Lo que pasa es que acá se empezó a limpiar y se empezaron a dibujar las líneas tratando de darle determinada forma a brazos, antebrazos, piernas. Pero lo que tiene que quedar claro es la estructura. Fíjense cómo se usan las mismas líneas como hacíamos con el rostro para frente y perfil. Y en el semiperfil, esta línea, la que pasa por los genitales, que sería el centro, es la que está derecha. El resto está fugando. Después vamos a estudiar bien este tema del punto de fuga cuando veamos perspectiva en la próxima unidad. Pero ven, están fugando hacia un punto de fuga que estaría acá en el horizonte. Entonces todas las líneas convergen ahí. ¿Qué quiere decir? Que si inclino este eje de los hombros hacia este costado, el eje de las caderas va a inclinar hacia el otro, o el de las rodillas. Las proporciones para el cuerpo femenino son las mismas, pero fíjense cómo se exagera esta parte de las caderas. Se angosta la cintura y las caderas pasan por afuera del pecho. No es como el hombre que veíamos acá, ¿sí? Donde los hombros están afuera y la cadera hacia adentro. Esto es al revés. Miren esta zona, pero más que nada lo que hay que exagerar generalmente es esto para dar esta idea. Esta curva hacia adentro para enmarcar bien la cintura. Después las proporciones son las mismas. Acá se empieza a mover un poco la figura, está apoyándose de otra manera, está buscando otro gesto acá el dibujante, pero fíjense cómo todo se va geometrizando. Lo importante es mantener la proporción. Eso es lo que me interesa para este ejercicio. Fíjense, otra figura femenina, ya que tira para una onda cómic, donde de la cintura para abajo tenemos ese módulo cabeza de diferencia. Es muy evidente que desde la cintura para arriba hay una menos, pero lo que me interesa que vean es esta manera esquemática de representar. Acá también. Es decir, a partir de estas estructuras geométricas, uno después empieza a diseñar con el lápiz, la viroma, el pincel, lo que sea, las formas sinuosas, oblicuas, que tienen más que ver con la figura humana y no con un esquema geométrico. Pero la base es la misma. Fíjense, vamos llegando cada vez más a representar una figura como es en la realidad, pero todo parte de dibujar planos geométricos. Después lo que hacemos es ir limpiando. Entonces lo que vamos a hacer es una figura humana tratando de representar las proporciones adecuadas. No la vamos a hacer así desnuda para no complicarnos con todo lo que tiene que ver con la musculatura. La vamos a hacer vestida, por eso acá les muestro un proceso, un paso a paso a partir de esta esquemática bien geométrica y la vamos a ir limpiando un poco de las líneas básicas para poder vestirla en función de esa estructura. Acá hay un ejemplo, un comienzo. Fíjense cómo está acá representada la pelvis en principio. Era la estructura básica con la intención de tratar de mantener esas relaciones proporcionales. A ver si nos sale. El estilo lo ponen ustedes. Acá hay tinta, positivo y negativo.
Este es otro estilo. Aquí está de perfil. Vamos a hacer una figura de frente, otra de perfil y otra de semiperfil. Estos estilos son un ejemplo, nada más. Ustedes le ponen el estilo que quieran, incluso pueden variar el estilo de una a otra. Lo que a mí me interesa es que tengan un criterio de proporción. Lo que vimos en las estructuras de las primeras placas. ¿Sí? Hasta dónde llegan las manos, dónde están las rodillas, la relación entre la cabeza y el resto del cuerpo, todo este tipo de módulos, de medidas, que independientemente de los estilos, si es manga, humorístico, si es para cómics, si es realista, si es impresionista, etc., siempre esta proporción, con sus más, con sus menos, va a estar como una base. Después cada uno con su criterio y de acuerdo a lo que necesita expresar, lo va a ir variando, pero siempre partiendo de esta estructura y no de la nada, porque esto representa un conocimiento de la anatomía. Bien, llegamos hasta ahí para la semana próxima. Como sé que los tiempos son diferentes para cada uno, quiero que ya mostrarle lo que sigue a quienes se quieran o puedan ir adelantando. Vamos a hacer la figura en movimiento. Miren qué simple los croquis y se nota el movimiento, el gesto. Miren cómo va cayendo la cabeza. Fíjense el eje, ¿no? La cabeza está como siempre equilibrada entre los miembros superiores e inferiores. Salvo aquí, que se está cayendo, por ejemplo. Entonces se sale del eje central. Fíjense que esta figura que está haciendo toda una tendencia hacia adelante porque está dando un golpe, este miembro inferior derecho está equilibrándolo para que no se caiga. Esto es un croquis, estas son maneras de representar. Acá perfectamente se ven las proporciones de cada parte, de todo el conjunto. Esta sí parece que se caería, ¿no? Pero bueno, está representando un movimiento. Esta es una manera muy clara y muy simple y muy rápida de representar una figura. Generalmente este estilo se hace cuando uno hace una representación del natural, por ejemplo una bailarina o gente que está haciendo algún deporte. Todo lo que es movimiento se representa de esta forma, pero fíjense qué claro están las proporciones, los planos. Esto es más sintético todavía, pero fíjense que se ven perfectamente las relaciones proporcionales, que es lo que quiero que trabajemos ahora. Esto es un estilo con grisados, también se pueden ayudar de eso a través de la línea, la trama. Por eso todo estilo es válido acá. Miren esto, más estilizado, con pluma o pincel. Es lo que se llama línea valorizada, pero perfectamente también podemos analizar las proporciones. Esto es línea totalmente, una línea fina, continua, no valorizada, seguramente hecha con marcador o estilógrafo. Aquí está bien representado un movimiento, fíjense lo que les decía del equilibrio, ¿no? Bueno, acá este estilo combina las rectas con las curvas, están muy marcados, bien marcados los planos. Otra manera de representar el movimiento, donde podemos ver bien las proporciones. Traten de evitar esto por ahora. El escorzo. ¿Qué es el escorzo? La perspectiva del cuerpo. No nos compliquemos por ahí. ¿Ven? Por ejemplo, esto no. Esto lo puse a propósito para explicarles que traten de no hacerlo. Ven, esto se ve desde arriba. Este se está viendo también desde arriba. Entonces genera esos escorzos. Esa perspectiva de las formas que en esta instancia no la vamos a abordar todavía. Lo que sí, los que quieren avanzar a esta segunda etapa de la figura en movimiento, hagan figuras simples. Se pueden fotografiar frente al espejo, no me interesa que hagan en detalle el rostro, lo que ahora me interesa es la proporción del cuerpo. O bien pueden sacar algunos ejemplos de internet, fotográficos, siempre van a tener que estar mostrando la foto al lado del dibujo de ustedes.